Este jueves es el Día Internacional de la Mujer, pero durante todo este mes es el Mes Internacional de la Mujer. El mes más importante en lo que se refiere a la lucha por la igualdad de género. Y este vídeo es mi particular granito de arena a esa causa. Este vídeo lo tengo pensado como idea desde el principio del canal. Cuando me hice el canal y pensé en divulgar artes escénicas, dije, es que tiene que haber un vídeo que hable de mujeres, del teatro y de la danza y de las artes escénicas. Porque si no no me puedo considerar un divulgador de las artes escénicas. No, o sea, no. Shame on me. Shame on me. Pero lo hago por otra razón. Hace poco, justamente mientras estaba creando el guión de este vídeo, vi un vídeo de Antonio Villarán, que es artista plástico, y ha inventado un tag precisamente para hablar de mujeres artistas. He creado este tag para que se visualicen las mujeres artistas a través de la historia, porque los libros están llenos de nombres masculinos. Es que ya está bien, hombre, ya está bien. ¿Y dónde están ellas? Total, que me he puesto a patear todo internet, toda mi cabeza para ver de qué me acordaba y un montón de fuentes que os dejaré, por supuesto, en la descripción al final del vídeo. Y os prometo de verdad, porque yo he flipado leyendo las biografías, que os va a encantar. Dicho esto, dentro intro. Anne Bogart. El arte en una sociedad inestable. Anne Bogart tiene una cosa muy clara. Para mí, el teatro es convertir el sueño en vigilia. Quiero que los espectadores salgan más vivos del teatro que cuando entraron. Aparte de ser galardonada con premios como el Bessie, el Odie o el American Theatre Wing a la dirección teatral, es probablemente una de las directoras y de pedagogas teatrales más influyentes de hoy. Conocida principalmente por su técnica de los viewpoints, que es una herramienta magnífica, y lo digo por experiencia tanto para los directores como para actores, de lo cual os adelanto que hablaré en la tercera parte de técnicas actorales, que tiene mucha relación con Tadashi Suzuki también. Ahora pasemos a maestras de interpretación. Estella Adler, en contra de todos. Estella Adler es que no podía faltar en este vídeo. He hablado de ella ya 2 veces, y como sabéis es la maestra de ni más ni menos que Marlon Brando entre muchísimos otros. Cuando todo el mundo estaba empezando a tirar de la técnica Stanislavski, que sabéis que allí le llamaban el método y eso hubo confusiones y bla 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 bla. Y todo el mundo decía que había que meterse en su propia experiencia personal para poder actuar de manera creíble. Y muchos de los grandes actores del mundo estaban empezando a triunfar gracias a eso. Estella Adler se dio cuenta de una cosa. Chavales, que vosotros no tenéis ni idea de Stanislavski. Ninguno de nosotros hemos hablado con Stanislavski. Y ella fue la única del Actors Studio que fue a hablar directamente con Stanislavski. Y de allí se trajo unos conceptos interpretativos y teatrales absolutamente diferentes que sirvieron como aliento fresco a toda la actuación psicologista estadounidense. Uta Hagen, ética como técnica. Lo de Uta Hagen es una pasada, porque Uta Hagen no viene de ninguna parte. Uta Hagen, por lo único que podemos rastrearla es porque estuvo en el Group Theater, que fue el precursor del Actors Studio, pero luego no continuó allí. Y aunque pese que podríamos criticar a Uta Hagen por lo psicologista, porque ella sí formaba parte de esa escuela, un poco, lo que tenía claro es que un actor siempre tiene que expresar sus valores éticos a través de su interpretación, que subirse a un escenario, que ponerse delante de la cámara es un acto de amor al público y a uno mismo. Amor, porque un actor tiene que entregarlo todo cuando está enfrente de una cámara o en un escenario, pero eso solo se consigue currando. Y ella fue una de las primeras que dijo en Estados Unidos que, mira, un actor tiene que currar, tiene que trabajar, es como un violinista, tiene que practicar, hacer ejercicios y curtir su instrumento, no todo su intuición. Es más, incluso lo que es intuitivo se practica. Entre ella y su marido Herbert Berghoff crearon lo que ahora se conoce como la técnica de Uta Hagen y que se sigue impartiendo en la escuela de Herbert Berghoff, tras años de experiencia de investigación como actriz. Aquí va una mención especial. Marina Abramovich. Amor como arte. Se le considera la madre de la performance, porque si no lo inventó ella, prácticamente ella fue la que le dio forma. Inicia su carrera como artista visual, explorando la relación entre público y espectador, y utilizando su cuerpo como principal expresión, explotando los límites físicos y mentales de su cuerpo. Ella, junto con Ulay, su pareja, en los años 70 se recorrieron todo el mundo en furgoneta, tejiéndose sus propios jerseys y haciendo instalaciones y performances por todo el mundo, analizando las relaciones de pareja, llegando a hacer performances en las que los dos se besaban y se quedaban besándose hasta quedarse sin oxígeno y desmayarse, hasta la de abofetearse hasta la extenuación o ponerse uno enfrente del otro
con un arco tensado en medio. El final de su relación, que llegaría muchos años después, se cristalizó con una performance, por supuesto, llamada The Lovers, en la que los dos recorrían toda la muralla china hasta encontrarse y darse el último abrazo que se darían como pareja, y en el que perderían el contacto y estarían sin hablarse 23 años. Hasta que tuvieron que hacer este documental, cuyo nombre también os dejo en la descripción, que por cierto os recomiendo mucho. Vamos con bailarinas. Podríamos hablar de 1000 bailarinas. Ha habido bailarinas excepcionales a lo largo de toda la historia, que además cuyos nombres se conocen. Pero si alguien me ha tocado la patata más que ninguna otra, ha sido Isadora Duncan, que es la artista maldita. Es una artista a la que se la pelaba todo, considerada junto con Martha Graham las madres de la danza moderna. Pero imaginaos, en una sociedad en la que todo el baile es ballet, que no puedes ver otro tipo de baile que no sea ese. Bueno, eso y los bailes folclóricos, ¿vale? Pero ya me entendéis. A ella se le ocurre interpretar poemas mediante improvisaciones de danza. Considera el baile como una prolongación de los movimientos naturales del cuerpo. Y los consideraba mucho más bellos que los clásicos, a los que ella decía que eran antinaturales y feos. No paró de viajar durante toda su vida. Nació en Estados Unidos, pero se fue a Inglaterra y luego se fue a París y a Grecia para ver las esculturas, para nutrirse del arte europeo. Because yes. Y lo cierto es que acabó triunfando. ¿Pero por qué digo que es una artista maldita? Todos sus amantes y su exmarido murieron todos en circunstancias extrañas. Perdió a sus hijos en un accidente de coche. Al dejarlos en el coche, mi Deirdre colocó los labios contra los cristales de la ventanilla. Yo me incliné y le besé el vidrio en el sitio mismo donde ella tenía puesta la boca. Entonces el frío del cristal me produjo una rara impresión e hizo que me recorriese un estremecimiento. Minutos después, el coche bordeaba el Sena y al girar para cruzar uno de los puentes, los frenos no respondieron a la voluntad del chofer. Después de eso, por supuesto, quiso quitarse la vida. Pero resistió y conoció a su último marido, quien, para más Inri, pasó por una crisis horrible de infecundidad artística que los llevó al divorcio. Poco tiempo a él, al suicidio. Y a ella, con el tiempo, el público que le había venerado durante todos sus años de bailarina empezó a fallarla. Al final, después de haber escrito su autobiografía, y mientras simplemente se daba un respiro, porque en ese momento estaba escribiendo el libro en el que compilaría todos sus secretos como bailarina, en ese respiro, al salir de su casa, fue atropellada. Si esto de verdad no es mala suerte, que baje quien sea y lo vea. Viajera, grandísima artista, pero maldita. Ahora vamos con actrices, solo actrices, pero no me voy a ir a las que todos conocéis. La primera de la que os voy a hablar es ni más ni menos que Teodora, actriz y emperatriz de Roma. Teodora se la considera la mujer más influyente de todo el Imperio Bizantino. No se sabe bien de dónde viene, pero viene de una familia cuyo padre murió pronto y su madre era actriz y bailarina también. Y bueno, seamos honestos, su primer oficio fue el de prostituta. Ojo, pero hemos de decir que en la antigua Roma la prostitución no solamente era legal, sino que estaba regulada. Y hay constancia de sobra de que muchas mujeres eran prostitutas por placer. Pero este no era el caso de Teodora, desgraciadamente. Poco después de hacerse prostituta se hizo actriz, aunque realmente ser actriz en la antigua Roma significaba normalmente ser prostituta. De hecho, muy probablemente de esa época de Roma nos viene el típico dicho de que la farándula es un oficio de putas y maricones. Gracias, estereotipos, sois la polla. Después de eso fue maltratada por un oficial y abandonada. Estuvo en Alejandría sin mucho éxito, hasta que en Antioquía conoció a una bailarina de la facción azul, que era un partido de aquella época, que se dice que muy probablemente esta bailarina sería informadora de Justiano, que era el actual emperador de Roma. El caso es que acaba conociendo a Justiniano, no Justiano, que era el hijo del emperador, y se acaban gustando. Ellos ya llevaban tiempo juntos, pero la tía de Justiniano le decía: mira, vas a ser emperador, no te puedes casar con una actriz, porque hay una ley que impide a los emperadores casarse con actrices. Pero a Justiniano le dio igual, esperó a la muerte de su tía, a quien tenía mucho aprecio, abolió la ley que decía eso, y se casó con Teodora. Pero ¿sabéis qué? Ese no sería el último momento en que Teodora la liaría parda. Teodora llegó a ser regente, al mismo nivel y tan querida como Justiniano. De hecho, realmente hicieron tándem en el gobierno de Roma. Fue una grandísima figura feminista, haciendo leyes para aumentar los derechos de las mujeres, perseguir los burdeles que no cumplían las leyes, implantar la pena de muerte por violación, prohibió que los bebés no deseados fueran abandonados, dio a las madres derechos de custodia sobre sus hijos y prohibió el asesinato de las mujeres que hubieran cometido adulterio, entre otras muchas cosas. A mí, personalmente, me parece una de las mujeres más admirables no solamente del teatro, sino de la historia. Actrizaza, Margarita Xirgu. Dignidad de un exilio. Una tarde en una taberna le hacen leer su primer manifiesto. Le aplauden. Este fue su primer aplauso. Lo siguiente sería una carrera fecundísima,
tanto en el teatro como en el cine. Como os digo, tenéis enlaces en la descripción si queréis echarle un ojo, porque de verdad es, inmenso. Sin embargo, su carrera en España se vio interrumpida muy pronto, porque en el 36, mientras hacía una gira por América, empezó la Guerra Civil Española y no volvió nunca más a España. Pero tuvo tiempo de conocer a ni más ni menos que a García Lorca en ese tiempo, y probablemente es una de las figuras más importantes de todo el teatro hispanohablante. Mientras que un montón de dramaturgos y de actores decidieron volverse a España, Margarita Xirgu no solo no volvió a España, sino que decidió expandir la cultura española por toda Latinoamérica y crear en Latinoamérica una cultura de teatro. Especialmente en Argentina y en Uruguay, por cierto. A nada que investigas un poco, ves que Margarita Xirgu tenía una amistad súper bonita con García Lorca. Y Lorca, de hecho, confiesa que ella fue una de las motivaciones que tuvo para escribir. Luego Margarita Xirgu cogería su relevo y sería ella la que cogería sus obras y les expandiría por toda Latinoamérica. En 1942... En 1942 fundó la primera escuela de teatro en Santiago de Chile. Representó a Lorca por toda Latinoamérica y durante los 20 años que estuvo en Uruguay tuvo tiempo más que de sobra para asentar un tipo de teatro que marcaría a muchísimas generaciones de actores. Unos optaron por cambiar España desde dentro y Margarita Xirgu optó por cambiarla desde fuera. Sarah Kane, una obra de teatro como nota de suicidio. De Sarah Kane ya he hablado, en concreto de la obra Psicosis 448, ¿verdad? Sarah Kane nació en 1971, hace 2 días, como quien dice, y ya con 24 años era considerada una de las promesas de la dramaturgia británica. En aquel entonces, en los años 90, en el contexto del gobierno de Margaret Thatcher, hay un movimiento de teatro muy importante conocido como el In-Your-Face Theatre, que se caracteriza por ser un teatro provocativo y violento a nivel estético, a nivel verbal, a todos los niveles. Y ahí, Sarah Kane, con 23 años, una chica con aspecto andrógino y que hablaba en monosílabos, se convirtió en la cabeza de uno de los movimientos de teatro más importantes de Reino Unido. Por supuesto, la crítica la acusó de ser demasiado violenta, de estar loca, pero gente como Harold Pinter, Nobel merecido en literatura y uno de los dramaturgos más importantes de la historia, ya decía que Sarah Kane era la nueva voz del teatro inglés. En los últimos años de su vida fue ingresada varias veces en un psiquiátrico y utilizó esta experiencia para contarla en sus últimas obras. Psicosis 448, su última obra, se llama así porque a las 4:48 es a la hora en la que hay más suicidios en los psiquiátricos, porque es a la hora en la que las pastillas dejan de hacer efecto, en las que empiezas a tener voluntad. Sarah Kane escribió esta obra en este contexto como nota de suicidio y, en efecto, intentó suicidarse después de escribirla. Fue un intento frustrado, la llevaron al hospital, pero dio igual porque luego en el hospital se acabó ahorcando en uno de los baños. Acababa de cumplir 28 años. Roswitha de Wondersheim, creo que se pronuncia así. La autora de comedias fantasma. Bueno, este título lo podéis ver de otras maneras, dependiendo de dónde mires. ¿Y por qué digo que es una autora fantasma? Porque es que se conocen súper pocos datos de su vida personal. Es una persona que de verdad fue conocida más por sus obras que por otra cosa. Es considerada la primera dramaturga de la historia. Con toda seguridad era una mujer de origen aristocrático, como según sus historiadores revela su nombre. Yo no sé de historia, no sé decir más. Era monja en Gandersheim y acabó ganándose el título de abadesa. Pero la cosa es que la tía era súper culta y súper inteligente y hacía comedia al estilo de Terencio, que era uno de los grandes dramaturgos de la Roma antigua. Es verdad, su dramaturgia era cristiana, pero fue absolutamente revolucionaria. Era una mujer que estaba absolutamente convencida de sus creencias, y si estaba en contra de algo, era de la imagen de la mujer latina como sensiblona y sentimental, que se ha puesto muchas veces en la historia de la iglesia. Y ella, al estilo de Terencio, hace comedias, muchas veces basadas en evangelios apócrifos, que son, como sabéis, los evangelios que no son admitidos como canon por la iglesia, y muestran a una mujer como casta pero sobre todo perseverante, que era su ideal de mujer. Se dice de ella que, lamentando el hecho de que algunos cristianos, atraídos por la belleza de la pieza, tomen placer con las comedias de Terencio, y que en ellas aprendan algunas cosas impuras, ella determinó a imitar de cerca su estilo, pero con idea de adaptar los mismos métodos para exaltar la pureza. Y en realidad hay muchísimas más mujeres de las que quiero hablar. Este es el último puesto, pero es que no me caben todas y no quiero no nombrarlas. Así que en vez de hablaros de una mujer más, voy a hacer una mención especial a las mujeres que he investigado y que he tenido que dejar fuera. Viola Spolin, de la que ya he hablado, que es precursora del teatro improvisacional en Estados Unidos. Martha Graham, que ya he mencionado en parte en el puesto de Isadora Duncan, y que cuya técnica es probablemente la más influyente e importante del mundo después de la técnica clásica, y que influye tanto en la danza contemporánea como en el baile jazz de los años 20. La Calderona, actriz madrileña que durante el Siglo de Oro
fue abandonada poco después de nacer en casa de ni más ni menos que Calderón de la Barca, que sería conocidísima en todo Madrid. Sarah Bernhardt, la primera actriz empresaria de la historia, que fue famosísima en su época y formó parte de ni más ni menos que de la Comédie Française, la compañía de teatro más antigua de toda Europa, y quien representaba papeles principales de obras de gente tal como Víctor Hugo. Agatha Christie, que sí, muchos la conoceréis por novelista, pero Agatha Christie también fue dramaturga, del mismo estilo, de suspense, con obras como por ejemplo La ratonera. Angélica Lidl, dramaturga española, que tiene mucho que ver con el teatro de Sarah Kane y con la performance de Abramovich, que ha pegado el pelotazo precisamente por su concepción del teatro. ¿Estéis de acuerdo o no? Ella piensa esto: utilizo el teatro para encontrarle sentido a la vida. Por eso es más importante que la vida, porque gracias al teatro organizo el dolor y lo comprendo. No podría faltar en este puesto Pina Bausch, de la que ya he hablado más de una vez en mis vídeos. Y he hablado de ella porque es precursora de la danza teatro, de lo cual ya he hablado en este vídeo, si queréis le podéis echar un ojo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No quería terminar este vídeo sin daros las gracias a todos por haberlo visto, especialmente este vídeo. Y decir que me siento muy orgulloso de estar en un tiempo en el que realmente el arte cada vez menos está abocado a sexismos, pero que por supuesto hay mucho que hacer y por eso hago este vídeo. Y que animo a cualquier persona que haga divulgación de arte a que haga un vídeo así, a continuar con este tag Mujeres del Arte. Un abrazo a todos y a todas, y querría terminar este vídeo poniéndome un poco sentimental, recitando un poema de Lorca que se llama Siento, entre paréntesis. Siento que arde en mis venas sangre, llama roja que va cociendo mis pasiones en mi corazón. Mujeres, derramad agua, por favor. Cuando todo se quema, solo las pavesas vuelan al viento. Y nos vemos en el próximo ensayo.